Soy la psicóloga clínica Margarita Ríos Díaz. Soy especialista en trastornos del lenguaje, aprendizaje y conducta, con especialización en evaluación, diagnóstico y tratamiento de los trastornos del espectro autista, con certificación internacional en la escala de evaluación para el diagnóstico de autismo A22. Dentro de las características principales encontramos deficiencias persistentes en la comunicación social y la interacción social en los diferentes contextos donde se desarrolla el niño. Y segundo, la presencia de patrones restrictivos y repetitivos, ya sea en comportamientos, actividades e intereses. Cuando nosotros hablamos acerca de las dificultades en la comunicación social y la interacción social, nos estamos refiriendo a pobreza en el desarrollo del lenguaje expresivo y comprensivo. Esto se puede reflejar en una pobreza en el desarrollo del lenguaje o una ausencia en el lenguaje. Cuando nosotros también estamos hablando de las dificultades en la interacción social, estamos hablando que el niño tiene dificultades en ese acercamiento hacia otros niños, ¿no? Dificultades en relacionarse con las personas, y hay una tendencia principal a realizar sus actividades solo. Cuando nosotros estamos hablando acerca de la presencia de patrones repetitivos y restrictivos, ya sea en los comportamientos, en las actividades o en los intereses, estamos hablando, por ejemplo, de la presencia repetitiva, por ejemplo, de movimientos estereotipados. Son niños, por ejemplo, que hacen aleteos de manos, le gusta jugar con las manos, mirarse los dedos. Son niños, por ejemplo, que pueden girar sobre su propio eje o dar saltitos de forma constante. Existe la presencia repetitiva de alinear los objetos, como por ejemplo, los niños pueden alinear carros en una fila, cubos, cualquier objeto que pueda existir en la casa, inclusive pueden alinear clasificando los colores de los cubos, de las figuras geométricas, etc. Persistencia en repetir rutinas y rituales, ¿no? Por ejemplo, tiene el niño que comer solamente arroz blanco o solamente tiene que comer tallarines verdes, si no, no va a poder comer. Antes, por ejemplo, de entrar a su dormitorio, tiene que cerrar todas las puertas o de repente prender y apagar los interruptores de la luz. Otra característica, por ejemplo, es que como son muy inflexibles, por ejemplo, son niños que cuando van a la calle tienen que pasar por el mismo camino, ¿no? Para llegar a un determinado lugar. Si es que no pasan por el mismo camino, pueden generar conductas negativas, gritando, llorando, ¿no? Entonces, eso nos da a entender que hay una inflexibilidad hacia los cambios. Hay un interés excesivo también para ver los mismos programas de televisión una y otra vez, o también tener que ver los videos, por ejemplo, se me ocurre en YouTube. El niño pide ver una y otra vez. Existe un interés excesivo sobre determinados intereses o determinados temas, es decir, por ejemplo, el niño le gusta mucho investigar sobre autobuses, sobre el sistema solar o sobre los dinosaurios, y es un tema de conversación persistente sobre ese determinado tema. Existe asimismo un habla estereotipada, es decir, se aprenden frases ya sea de los programas de televisión que ven o de los comerciales de televisión, ¿no? Y en cualquier momento del día pueden estar verbalizándolos. También existe la presencia de colalias, es decir, como un eco. Tú le dices algo al niño, como por ejemplo, ¿cómo te llamas? Y el niño te responde, ¿cómo te llamas? ¿Dónde estás? Y el niño te responde, ¿dónde estás? Otra característica que encontramos es la hiperreactividad sensorial, es decir, que los niños son muy reactivos a diferentes sonidos, texturas, sabores, ¿no? Por ejemplo,
Muchos de estos niños no toleran, por ejemplo, los sonidos que para nosotros son totalmente normales, ¿no? Como puede ser, por ejemplo, cuando licuamos algún jugo en la licuadora, ¿no? O cuando suena el timbre. Muchos de estos niños suelen taparse los oídos por esos sonidos, ¿no? Les gusta mucho, por ejemplo, tocar diferentes texturas, ¿no? Ya sea las paredes, ya sea las mesas, ¿no? O oler cualquier objeto que encuentran a su alrededor, ¿no? Ya sea, por ejemplo, los lentes, una regla, la puerta, etc. Es importante la detección temprana de estos niños porque nos va a permitir poder intervenir de una manera precoz, trabajando todas las debilidades que el niño está presentando, ya sea en el área del lenguaje, ya sea en el área social o trabajando toda la parte conductual y de esta manera poder mejorar la calidad de vida de este niño y por lo tanto este niño tenga un mejor pronóstico a futuro. El diagnóstico tiene que ser realizado por un médico neurólogo o por un neuropediatra, quien va a realizar una evaluación exhaustiva del niño, así como por un psicólogo especializado en el trastorno del espectro autista, quien va a aplicar diferentes pruebas especializadas, realizando el perfil psicológico y utilizando las pruebas de vanguardia, como son la prueba del A22 y del ADR. El tratamiento del trastorno del espectro autista debe de ser multidisciplinario para poder trabajar en base a las debilidades que está presentando el niño. Tenemos que trabajar lo que es modificación de conducta para crear repertorios de conducta adecuados y eliminar las conductas inadecuadas, terapia de lenguaje, ¿no? Para poder mejorar las diferentes áreas del lenguaje, tanto el área fonética, fonológica, léxico-semántica, morfosintáctica y pragmática. Se tiene que trabajar todo lo que es el área de la sensorialidad y el área de la psicomotricidad, así como todo lo que el niño pueda requerir. En esta oportunidad quiero invitarlos a todos ustedes, papás, mamás, de que nos puedan visitar en la Clínica Carita Feliz para poder hacer la detección precoz del trastorno del espectro autista. Es importante que todos ustedes siempre estén alertas a estas señales, las cuales el día de hoy les he compartido.